Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, les presento hoy día un tema que hemos titulado La Trinidad y el Unitarismo. Es preciso señalar que este estudio bíblico nos basaremos también en lo expuesto por diversas personas como pastores y estudiosos, de los cuales nombraré solo uno, Ridderbos. El Evangelio es la palabra de Dios, y en base a lo que establece la palabra de Dios, justamente se construyen estos temas de enseñanza y edificación. Hablar sobre este tema es algo muy importante porque abarca un tema de primer orden, que es el concepto de fe que debemos nosotros poseer con respecto a la persona de Dios. Es decir, cómo nos muestran los evangelios las características de Dios con respecto a que este es un misterio, y este misterio es revelado justamente por los evangelios o palabra de Dios. Pues bien, entrando en tema, esta perspectiva del evangelio, tal como la sustentan algunos grupos, surgen de Sabelio, hablando del unitarismo, surgen de Sabelio, quien era un presbítero de la iglesia cristiana en el norte de África. Este empezó a negar la evidencia de la Trinidad enseñada, que Jesús era el Jehová del Antiguo Testamento y la única persona de la deidad. Decía que los términos Padre y Espíritu Santo eran otros nombres del Señor Jesús y que mostraban otros aspectos de la personalidad del Señor Jesús. Esta doctrina del unicitarismo se llegó a conocer como modalismo, porque insistía en que los distintos nombres eran solo modos de representar al Señor Jesús. Sabelio y sus seguidores afirmaban que Dios fue crucificado. Con esto hacían una gran confusión entre Dios Padre, que dio a su Hijo unigénito, y Dios Hijo, el cual se entregó por nosotros para ser crucificado. Según Sabelio, el Padre fue el que murió en la cruz, porque el Padre es el mismo Jesús. Breve reseña histórica de la evolución del unicitarismo. Esta herejía sabeliana desapareció de la iglesia antes de finalizado el siglo IV, pero se ha levantado en estos días otra vez y con más fuerza. A partir de 1913, Juan Schepe tuvo una, entre comillas, revelación, lo que denota la fuerte influencia antibíblica del misticismo en estas falsas doctrinas, que, como ya hemos enseñado en programas anteriores, el misticismo está basado en supuestas revelaciones particulares que tienen los individuos por medio de sus sueños, como también en supuestos mensajes que le fueron entregados en apariciones del propio Señor Jesucristo en persona, sobre el poder que hay en el nombre de Jesús. Se dice que es imprescindible ser bautizado en agua para ser salvo. Esto sostienen los unitarios. Pero
¿cómo reconciliar el hecho de que el Señor Jesús mismo mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Le hace Mateo 28:19. ¿Cómo alguien que recibió una luz sobre este asunto, estos pueden sostener que las tres personas de la deidad no son tal, sino que eran una sola persona y se llamaba Jesucristo? Los nombres Señor Jesús y Cristo eran lo mismo que Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que Jesús revelaba distintos aspectos de su naturaleza como Padre y Espíritu Santo. Pero estas no eran distintas personalidades como dicen los trinitarios. La deidad era solo Jesús, nombre que llevan hoy día algunas sectas cristianas. La nueva luz se esparció en base a estas supuestas revelaciones rápidamente y ganó adeptos. Si meditamos, podemos sostener que, como en el caso del unitarismo, las congregaciones que ponen la revelación particular al mismo nivel que la Biblia o palabra de Dios, están a merced de cualquier error doctrinal y herético, como lo es en este caso el unitarismo, pues no es posible bíblicamente sostener que afirmativamente a la pregunta de que ¿es la doctrina unitaria la doctrina de Cristo? Pues bien, solo Jesucristo, según Hechos 2:38, así lo aseguran. Pero si son tan seguidores de Cristo como ellos afirman, se están olvidando de un mandamiento primordial que Cristo mismo, con sus propias palabras, dijo en Mateo 28:19. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos se contradicen entonces con el Evangelio de ninguna manera, pues pues lo establecido en Hechos 2:38, aquí se está señalando ante el hecho de que el cristianismo se estaba recién extendiendo. Los apóstoles sostenían que ellos no estaban bautizando a los creyentes como un acto de su propia voluntad, sino que lo hacían mandados por el Señor Jesucristo de Nazaret, es decir, en el nombre de Jesús. Y ellos lo hacían en la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo. La doctrina unicitaria en nuestros tiempos, promovida por grupos heréticos como la Iglesia Pentecostal Unida, el Movimiento de Fe en Jesús y otros similares, sostiene que Dios es una sola persona que se manifiesta de diferentes modos o roles, Padre, Hijo y Espíritu Santo, negando la distinción de personas distintas en un solo Dios. O sea, dentro de la Trinidad, esta perspectiva unicitaria herética, conocida también como modalismo o sabelianismo, choca con las enseñanzas históricas del cristianismo y relatadas explícitamente en las Escrituras, que afirman la existencia de un solo Dios en tres personas distintas y coeternas. El Evangelio de Juan ofrece una refutación contundente de la doctrina unicitaria al presentar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como personas distintas que comparten una sola naturaleza divina, a través de textos como Juan 1,
del 1 al 2, 5 del 19 al 20 y 14 del 16 y 17 y 10-30. Se evidencia aquí una relación interpersonal y eterna dentro de la Trinidad, incompatible con el modalismo unicitario. Si hacemos bíblicamente una distinción personal entre Hijo con el Padre, sin lugar a dudas, que el Evangelio de Juan es una clara representación que nos muestra al Dios Hijo Jesucristo como una persona distinta a la de Dios Padre. Ambos compartiendo ambos la misma naturaleza divina. En Juan 1:2, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Fin de la cita. La preposición griega pros, que aquí se emplea en el texto original, traducida como con, implica una relación interpersonal, o sea, entre dos personas, no una mera identificación modal. El Verbo, el Hijo, no es una manifestación del Padre, sino una persona distinta que existe eternamente en comunión con Él. Esta distinción cobra mayor claridad y fuerza en Juan 17:5, cuando el Señor Jesús ora: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fin de la cita. Aquí el Señor Jesús habla de una acción basada en una relación preexistente y personal entre el Hijo con el Padre, lo que hace que ello muestre su divorcio con la idea unicitaria de un Dios que cambia de modos según su conveniencia. La distinción entre el Padre y el Hijo en cuanto al conocimiento de Dios y relacional entre ambas entre ambas personas no es algo que se da solo entre lo funcional de su acción con su creación. Allí está el error unicitario. Es una falsa doctrina bíblica al negar una distinción entre el Padre y el Hijo, y contradice lo establecido por Juan también en cuanto a que nos dice que existe una relación eterna entre las personas divinas. Ahora bien, ¿cómo nos describe entonces Juan en relación con la interacción dialógica entre el Padre y el Hijo? 1. Juan nos muestra múltiples momentos del diálogo y relación entre el Padre y el Hijo, lo que explica su distinción personal en Juan 5:19-20. El Señor Jesús afirma: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, Él también lo hace, el Hijo igualmente. Esta declaración implica una relación dinámica y real entre las dos personas de la deidad, Padre e Hijo. Aquí el Hijo observa y actúa en armonía con el Padre. 2. La doctrina unicitaria se equivoca en cuanto a que reduce al Padre
y el Hijo a un solo actor divino. Aquí estos no pueden explicar esta interacción activa sin efectuar una exegesis forzada o fuera de contexto, como plantear que el Señor Jesucristo habla en un modo humano, es decir, al modo de un erudito, que el lenguaje de Juan refleja una distinción funcional y personal dentro de la deidad sin comprometer la unidad esencial. 3. En Juan 14:31, el Señor Jesús dice: para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Aquí podemos sostener que este amor y obediencia mutuos de padre e hijo solo se cobra real sentido bajo una existencia trinitaria. Veamos ahora también la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, como persona distinta. Así también hemos dicho y sostenido que Dios, siendo uno, solo se nos muestran tres personas unánimas y poderosas en todo. Veremos estas estando presentes las tres personas. Es así que en Juan 14, 16 y 17 el Señor Jesús promete: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Aquí la palabra griega a ellos, otro, indica un consolador distinto, pero de la misma naturaleza que el Señor Jesucristo, lo que implica una tercera persona divina. 2. En Juan 16, 13 y 14, el Señor Jesús describe al Espíritu Santo como aquel que os guiará toda la verdad y me glorificará. Estas acciones, guiar y glorificar, denotan una personalidad activa, no una energía impersonal. Citando al mismo erudito, el Espíritu en Juan no es un aprendiz del Padre o del Hijo, sino que un agente divino con funciones propias. 3. La doctrina unicitaria, al colapsar al Espíritu en una manifestación del Padre, ignora estas distinciones claras en el texto bíblico de Juan que hemos leído. Creemos entonces que es esencial en los evangelios y los textos de Juan la unidad de la Trinidad en cuanto a sus enseñanzas. 1. Veamos. Juan establece nítidamente la distinción de persona de la deidad y de igual modo afirma la unidad esencial de la Trinidad bajo un solo Dios, refutando cualquier interpretación unicitaria que confunda unidad con unicidad personal. 2. En Juan 10:30 el Señor Jesús declara: yo y el Padre uno somos. El verbo es somos. Este es un plural, indicando una unidad de esencia entre dos personas, no una identidad absoluta. Esta unidad se ve en Juan 14:9, donde el Señor Jesús dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Sin embargo, esta declaración no implica que el Señor Jesús sea el Padre, sino que comparte su naturaleza divina. La unidad de Dios que habla Juan es una unión de su esencia y propósito divino, y por lo tanto de ninguna manera nos habla como una fusión de personas en uno. 4. La doctrina unitaria, al negar la distinción personal, se equivoca y malinterpreta esta unidad y crea una forma de modalismo que la tradición cristiana ha rechazado históricamente. La tradición cristiana evangélica, fiel a la exegesis bíblica y al consenso histórico, afirma que la Trinidad como un misterio es algo que eso nos ha revelado en las Escrituras, y
artículo primario y central de la fe, celebrando la unidad y la distinción de las tres personas, aunque las distintas corrientes del unicitarismo actual difícilmente reconocen su error, y resulta evidente y urgente instar a los proponentes unicitarios pentecostales a reconsiderar su posición a la luz de Juan abrazando la riqueza del Dios trinitario revelado en las Escrituras. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo les ha querido llevar entonces este breve estudio con base al Evangelio sobre la relación que existe entre los trinitarios y los unicitarios. La Trinidad es una verdad bíblica que no puede ser ignorada ni reemplazada por el unicitarismo. Esta ha sido una presentación muy sucinta y muy simple para que usted pueda comprenderla, y si tenía alguna duda puede tener justamente una afirmación bíblica al respecto. Pues bien, se despide de ustedes como siempre, Julio Cienmaburto, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, y deseando que la paz del Padre y la del Señor Jesucristo sea con todos ustedes por medio de su Santo Espíritu. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias.